celo por mi devoción. Lo hiciste todo por mi atención. Inestimable en belleza y valor. Y a tus pies hoy canto esta canción. Cómo te amamos, Yeshua. Cómo te amamos, Yeshua. Con ojos de fuego encendió mi corazón. Un río de vida fluye de mi interior. Con una mirada todo en mí cambió. Y a tus pies hoy canto esta canción. Vamos, cántaselo a él. Como te amamos, Rey Yeshua. Como te amamos, Yeshua. Como te amamos, como te amamos, Yeshua. Vamos, díselo a él. Como te amamos, Yeshua. Te amamos, el más bello, mi amado. Vamos, díselo a él cuando lo ama. Te amamos, Rey. Yo no quiero nada que estar aquí contigo. Tú eres mi único deseo. Yo no quiero
Bueno, buenas noches, bienvenidos a Clamor en la Noche. Esta es otra semana, este es otro día, pero es el día que Dios ha hecho. Y estábamos como cocos, estamos bien, estamos mejor que nunca. La gloria de Dios está sobre nosotros. Este fin de semana fue maravilloso. Fui a mi iglesia porque Dios tenga misericordia de los cantantes, los evangelistas, los doctores, los apóstoles, los predicadores que no tienen una iglesia donde sentarse y aprender. Y yo he creído eso siempre y me siento contento con la iglesia del Calvario. Pero tengo que viajar de Guaynabo a Carolina, pero vale la pena, vale la pena. Y claro, ver que la pastora, los pastores son Frankie Cruz y Vivian Pérez. Ahora, la pastora fue hija de Reinaldo Pérez, un compañero mío en el ministerio, uno de los directores, uno de los grandes pastores de la Iglesia de Dios Pentecostal, y con los años terminó trabajando con las Asambleas de Dios. Y esa iglesia, que queda en Carolina, cerca de la perfumería, allí es que yo voy. Y ha sido una bendición, Milton. No, bendigo, tenemos a Milton aquí, Dios te bendiga. Saludos cordiales. Los otros días fue una entrevista de televisión, ese era el saco que me hacía falta, pero no voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso. Pero Milton, debo decirle que Milton me tuvo que soportar a Belén y a mí un tiempo ya en su iglesia, ¿te recuerdas? Sí, no hablado de eso. Sí. Entonces después estuvimos porque era muy lejos, tú sabes. Entonces, aunque Carolina es lejos, pero es que a veces me perdía buscando, eso se terminaba perdido buscando aquello allí. Pero yo creo que los primeros pasos de Jorge Isaac fueron ahí en tu iglesia, ¿verdad? Sí, fotografías de eso ahí. Estoy haciendo programa de la radio con el muchacho cargado en un brazo y el micrófono en la otra mano. Y aquí mismo, peleando por el micrófono, me quería quitar, no me lo quería devolver. Pero allá en tu iglesia fue una bendición, ¿sabes? Te interrumpimos el culto varias veces con Isaac, pero finalmente, pues, Belén y yo estuvimos orando porque era más fácil estar acá cerca. Y claro, pues, fue una experiencia estar con Milton allí y compartir con él su congregación. Ahora está jubilado, ¿verdad? Sí, estoy jubilado, felizmente jubilado. No sé, yo me jubilo el día que me muera. Yo no... Sí, bueno, no estoy retirado, estoy jubilado. Retirado sí, bueno, de la lucha, ¿verdad? Uno muere con las botas puestas. Pero por lo menos, ¿verdad? Uno está en un tiempo donde puede pensar hacer otras cosas que son necesarias, porque los tiempos han cambiado. Estos no son los tiempos de los 90 ni de los 70. Aquellos fueron otros tiempos, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo hizo una serie de cosas. Y yo creo, y le decía esta semana, ¿verdad? A los pastores de las catacumbas, que a veces cuando tú estás en un momento de la historia, tú no te das cuenta que estás haciendo historia. Hasta 20 años después, que tú dices, wow, si yo no hubiera dicho esto en este tiempo, pues tal vez el país fuera otro, fuera diferente. Pero en aquellos tiempos de los 70, 80, el Ministerio de Clamor a Dios y otros ministerios, ¿verdad?, que estaban en Puerto Rico, hicieron un trabajo, ¿verdad?, y hay que adjudicarle pues parte del crédito de los miles y miles y miles de personas que se convirtieron. E hicieron del sector evangélico protestante pentecostal una fuerza numérica grande en el país. Y en el último programa que estuve precisamente aquí contigo, Racky, te decía que si nosotros no hubiéramos hecho la lucha que tuvimos contra la pornografía, en los 70 Puerto Rico fuera un Ámsterdam ahora mismo. O sea, la avenida Ashford no fuera esa avenida que a la gente le gusta caminar, ¿verdad?, hasta la laguna del condado. Ahí lo que hubieran sido prostíbulos, salones de masaje, lugares de pornografía, porque eso era lo que tenía preparado el crimen organizado para este país. Pero levantó una generación de personas que le dijeron que sí. Y tú sabes, Racky, que esto no termina aquí. O sea, la historia, yo le decía a los hermanos que la historia es cíclica. Y eso lo dice Eclesiastés, donde dice, ¿verdad?, que lo que una vez estuvo ya fue,
Lo único que vienen con otros matices, ¿verdad? Las filosofías cambian y vienen con otros nombres, todas otras apariencias, pero siguen siendo en el fondo la misma. O sea, la lucha contra Dios, la lucha de rebelión del hombre contra el Señor. Y mientras eso ocurra, pues nosotros vamos a seguir hablando. Tú sabes que, Milton, que lo que tú dices es verdad, porque después que pasó todo aquello, me recuerdo, había una compañía que se llama Matías, que era la que traía todo el material de revistas y cosas a Puerto Rico. Y luego esa gente tuvieron que cambiar el nombre. Sí. Se cambiaron el nombre por completo. Yo me recuerdo que me llamaron a casa y me hablaron fuerte. Y dice, mire, ¿qué es lo que usted piensa? Yo, un montón de cosas. Y yo, bueno, pues, arreglen sus cosas. Estaba tocando un negocio de 3.2 millones de dólares. En aquel momento. En aquel momento. Y si tú le afectas es un negocio así a alguien, a alguien no le va a gustar. Yo daba mi teléfono públicamente. Y todo. Sí, no, eso era así. O sea, tú estabas en los programas de radio en emisoras seculares, donde el público en su mayoría era secular. Y cuando uno daba el teléfono, uno se arriesgaba a verazas de muerte a todos. En uno de los... A José Antonio Ayala, que no es que descanse en paz, está descansando en paz, se fue con el Señor, era la voz oficial de Clamor. Y él era, juntos editábamos los programas del Día de Clamor, y eran unas cintas así de televisión largas. Estábamos toda la noche en un vagón por allá cerca de la fortaleza, cerca del Capitolio, no fortaleza. Estábamos allí editando toda la noche. Y teníamos que reducir todas esas horas a 1 hora. Creo que era 1 hora, había que reducirlo. Eran 2 horas de que se filmaba, yo no me recuerdo exacto. Yo lo que sé es que, bueno, había un programa de eso en el cual en esos momentos había un tema bien candente en Puerto Rico, que era lo del Cerro Maravilla y el fiscalito, que ahora no, Rivera Cruz. Sí. Que luego, años después, fue enviado por Hernández Colón al último día de Clamor en el barrio, en la 115, entre Lexington y Tercera, en Manhattan. Y ahí se dio otra historia de eso, pero en ese momento había todo eso en el tema. Bueno, el asunto que hay es que durante ese tiempo que se está filmando, me recuerdo que en un Clamor, más o menos en ese tiempo, yo no recuerdo cuál fue, porque esos rollos hasta se perdieron. Se habla en aquel momento que los gobernadores y los políticos venían a Clamor. A mí me han criticado por eso, pero yo no pido perdón porque en aquel momento la iglesia se veía como una cosa escondida. Y cuando Dios me ilumina, en aquel tiempo que comienza Clamor, años para atrás, una de las cosas que Dios me iluminó cuando ya la plataforma estaba montada fue, mira, invítalo y dale saludos y que hablen. Entonces eso que me lo criticaron, ¿qué pasa? Que fue lo que Dios usó para que ellos supieran que existíamos y que se diera frente al Capitolio, pues se sabía, porque era la razón, y eso creó que la prensa viniera, porque antes no venía nada. Y eso creó que hubieran leyes, o sea, hay leyes ahora mismo en Puerto Rico aprobadas que fueron el fruto de las reuniones que se hacían después de las conferencias de prensa, antes del evento del Día de Clamor, donde se reunían los gobernantes de este país en una oficina, donde estaba parte del liderato conciliar también. Me acuerdo haber visto allí ya muchas veces en las reuniones, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? ¿verdad? Haciendo ese énfasis en la oración y poniéndole las manos a los gobernantes. Y mucho de lo que pasó allí, bueno y positivo para Puerto Rico en términos de leyes para proteger la moralidad pública, fue la dinámica como se daba el día de Clamor. Pues obviamente siempre, ¿verdad? En un país, Raski, donde la gente estuvo acostumbrada a decir que la política era del diablo,
pues eso siempre iba a generar una crítica. Yo me acuerdo una consigna tuya, que era chocante, ¿verdad? Cuando lo decía, pero era verdad, de que aquí los evangélicos servimos para, de conserje, no voy a decir lo otro que mencionaba, pero ustedes no pueden estar sentados como legisladores. O sea, y servimos por unas cosas, pero no para otras, y nosotros no somos ciudadanos de segunda categoría. Eso fue un mensaje que en los 80 se dio y levantó también conciencia en el corazón de mucha gente cristiana preparada para decir, es cierto lo que el reverendo dice. O sea, nosotros no podemos aspirar solamente a ser conserjes en un edificio con el Capitolio. ¿Y por qué no podemos estar Yo dije sentados? algo más fuerte, ¿verdad? Ah, bueno, sí, pues limpiar los inodoros. Bueno, eso lo dije. Eso sí. Era verdad. Servimos para limpiar los inodoros. Pero no servimos para ocupar posiciones. Y eso hizo que muchos de los partidos en aquel momento le hicieran acercamiento a gente cristiana, a gente evangélica y hasta gente pentecostal, para que se postularan a posiciones electivas, y los que no fueron electos a posiciones electivas después los nombraron a dirigir cosas, ¿verdad? Y oficinas, ¿verdad? Por los que ganaban las elecciones. Y eso es totalmente legítimo, Racky, porque eso era, yo me pongo a pensar, eso era darle al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios. O sea, cuando se hablaba de darle al César lo que era del César, fue una pregunta capciosa que le hicieron a Cristo, a ver si decía que no había que pagar impuestos, y ahí mismo decir que declaró una rebelión política contra Roma y formar el revolú. Y Jesucristo nunca le contestó la pregunta como ellos querían. Sencillamente dijo que a Dios había que darle lo que era de Dios y al César lo del César. Y entre las responsabilidades que tenemos, y el César representa el gobierno ahora mismo, en aquel tiempo pues representaba el emperador. César en el día de hoy es la estructura gubernamental. ¿Y qué tú le debes a esa estructura? Pues tú le debes pagar impuestos, tú le debes el ser un ciudadano ejemplar, y entre ser un ciudadano ejemplar implica tú involucrarte en los asuntos públicos y políticos. O sea, porque tú bien señalas, o sea, tu persona y un par de personas más sacaron la iglesia de las cuatro paredes a opinar sobre asuntos que tenían que ver con la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo. Y al principio la gente no entendió el mensaje, pero ¿qué hace el reverendo piqueteando unas cosas ahí con estos locos? ¿O qué hace el reverendo expresándose sobre asuntos de política pública que le afecta a todo el país? Pero ahora tú miras el mundo y tú dices, wow, lo que sembré, ¿verdad? Lo que sembré, tuviste por lo menos el tiempo para ver los resultados. Hay gente en siglos pasados que sembraron y nunca vieron nada. Pues Dios te dio esa oportunidad, me la dio a mí también, de ver el fruto de los sembrados, ¿verdad? En cosas buenas que ocurrieron en el país. Pero eso no quiere decir que el diablo descansa, ¿verdad? Y que uno puede echarse para atrás y dar las cosas por sentado y decirle, aquí no va a ocurrir nada malo, ¿verdad? Porque aquí somos cristianos y hay una buena cantidad del pueblo de Puerto Rico que se identifica con la verdad cristiana. No podemos cometer ese error como lo cometió la iglesia alemana, que era la mayoría, para el tiempo que Adolfo Hitler empezó a crecer, y era la iglesia protestante evangélica, era la mayoría en Alemania, la mayoría. Pero nunca pensó que un día se iba a levantar a alguien que le iba a cuestionar su lealtad y que le iba a reclamar lealtad, ¿verdad? Y la historia recuerda la reunión esta de pastores donde Hitler le pidió lealtad a los pastores protestantes, y el único de los únicos, fueron varios, uno de los que se levantó fue el teólogo
Bonhoeffer. Erich von Hofer. Sí. Erich von Hofer. Y dijo que él habló del alma de Alemania. Y Hitler se atrevió a decirle, déjeme en el alma de Alemania a mí. Y los otros pastores quedaron callados. Y le dijo, quédense en sus iglesias, predicando tranquilo el evangelio. Y como tú dices, déjenme el alma. El alma del país. El alma del país. Y el único que se fue Erich von Hofer. Ahora, ahí eso me ha tocado a mí profundamente, porque yo comparo a Erich von Hofer con el hombre del momento en el siglo XX, en el siglo XIX. El siglo XIX, ¿verdad? O sea, Sí. 1946, por ahí. Pero en el siglo XVIII, o por ahí un poquito antes de entrar, al entrar la reforma, pues todavía no se había cubierto todo el terreno de Europa. Pero cuando entra, el asunto es que pasa algo tremendo en Europa. Viene Martín Lutero mire cómo digo, todos los vi del mundo escogidos para alcanzar a los sabios de este siglo. Con porque él se convirtió y fue un instrumento, pero él retuvo algunos de los errores del catolicismo, como era la persecución de los judíos, donde decía que el Papa decía que había que matar a los judíos porque habían matado a Cristo. Y aunque Lutero se convirtió, él siguió con eso en la mente, creó un ejército, y luego ahí viene el pasado de mi familia, que eso lo descubro yo años después, que mi madre se lo dice a Belén, pero a mí no me quiso nunca decir muchas cosas. Perdí millones de dólares porque eran gente rica. Y todo eso es una historia aparte, porque yo pude haber heredado, pero como en aquel entonces no había los métodos que hay hoy en día para saber quién va a nacer, lo que pasa es que cuando los padres de mi papá, que se llamaba Hugo Van Rasky, pues el soldado llega aquí, y cuando se casa con mi mamá y ve la foto de mi abuela, mi bisabuela, no las dos, pero vio la foto de mi bisabuela, se la mandaron a los abuelos, a los papás allá, y entonces mi mamá estaba encinta, pero no sabían. Tú sabes que la gente era racista. Y dijeron, estaban en Wisconsin y Texas. Primero llegaron a Wisconsin, después a Texas. Entonces luego le dicen a Dios, eso no puede ser, van a ser un negro kinky. Y se formó un revolú entre mi mamá y la familia. Y ahí me fastidié yo porque ella se llenó de odio, se volvió una nacionalista. Mi mamá fue nacionalista. Y después fue el 26 de julio también, para el colmo en la vida. Después fue activista demócrata, después terminó siendo republicana, gracias a Dios. Que en otras condiciones, pero Sí, en serio que hubo un cambio. ¿Sí? un cambio. El asunto es que me hizo perder todo eso. ¿Qué voy a hacer yo, Nito, después que pasan tantos años, yo estoy ya mayor y medio mundo? ¿A dónde voy yo a pelear ahora, ir a Alemania? Yo no sé qué. No sé qué, me dicen que perdí millones, pero yo me gané a Cristo, que es lo más grande de eso. El asunto es que eso se formó un revolú por eso, porque cuando ellos vieron el retrato de mi abuela, y besé a mi bisabuela, que era descendiente de esclavos africanos, bien negrecita azul, dijeron, eso no puede ser. ¿Qué pasó? Unos años después vinieron y vieron que yo era rubio, que era blanco, de ojos, yo no sé, algunos dicen azul o verde, yo no sé, yo no veo bien ese color. Entonces, pero ya mi mamá, pues, no los había perdonado. No sé si antes de morirse los perdonó. El asunto que me fastidió porque peleó con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos porque se llevaron a mi papá arrestado porque no se quería ir de Puerto Rico y lo llevaron para el Pacífico y murió por allá. Pero, ¿qué dice uno? Que en ese tiempo, ¿por qué digo esto? Porque cuando viene la realidad de la reforma, pues creo que era octavo o quinto, era el rey de Inglaterra, y decide él, se había casado como 5 veces y mataba a las mujeres, yo no sé qué, las escondía ya en la torre de Londres. El asunto es que ya estaba cansada la que tenía y quería otra más. Surge que hubo un papa que era conservador, los demás papas se los echaba al bolsillo y le hacían una indulgencia. Entonces, esto es lo que viene. En aquel tiempo,
el hombre, el rey pues se declara seguidor de la reforma, es decir, porque cogen pon con las cosas de Dios, y eso es la apostasía en aquel entonces. Entonces, por eso es que la Iglesia de Inglaterra, que se funda, la cabeza no es el liderato religioso, es el rey o la reina. Eso no lo entiende la gente. Y eso fue lo que causó que en toda Europa pasaba a un grado, en Francia, en Inglaterra. Entonces estaban los cuáqueros, estaban los anglicanos y otros grupos. Entonces se emigraron a Estados Unidos buscando libertad religiosa. Eso fue la realidad. ¿Qué pasó en el tiempo del rey, de la iglesia anglicana creada por creo que Octavo V? ¿Qué fue? Surge un hombre que se llama Juan Hus, y por eso comparo mucho a Juan Hus con Erich von Hofer. En aquel entonces, él dicta, el rey de Inglaterra, que si él no firma una autorización para tú ser pastor o predicador, tú no puedes predicar. Johann Hus le dice a la esposa: yo voy a predicar a Cristo y yo no voy a tener que hablarle porque tengo yo que pedirle autorización al rey. Lo meten preso. Quiero que se entienda que él estuvo 13 años en la cárcel, no consecutivamente, sino durante su vida, porque cada vez que lo soltaban, le dejaban un papel en la entrada de la celda y él no lo firmaba para que el rey lo autorizara. Y ahí es que él escribe el libro del peregrino en los Juan 13 años. Bunyan, sí. Juan Hus, sí. Juan Bunyan, no es Juan Hus, perdóname. Juan Hus es otro que matan después en Praga. Pero Juan Bunyan. Estoy haciendo de memoria, a pesar de que estoy viejo, todavía no me he perdido todavía. Estoy más viejo que tú, Milton. Aunque me veo joven igual que tú sabes. Pero el asunto es que ese es el antiguo Juan Bunyan, es el antiguo Erich von Hofer. 13 años en la cárcel, no le importó que no podía predicar, que lo metieron preso, aprovechó su tiempo. La valentía de ese hombre, la fidelidad de su esposa, soportar 13 años sin él. Lo soltaban, un año dentro, un año fuera. Viene la Segunda Guerra Mundial y eso que tú dices, se reúnen a todo el ministerio del país y entonces le piden hacen lo que tú dijiste. Fidelidad le pidieron al Estado. Y ese es el problema del comunismo, del socialismo, del fascismo. Todos vienen a destruir la unidad familiar. La Revolución Francesa destruyó por 40 años la institución del matrimonio en Francia. Entonces, ¿qué sucede? Ese hombre se puso en pie y dijo que no. Pero ninguno de los demás se puso en pie. Él fue el único. ¿Sabe lo que le costó? Lo metieron preso en una celda y después de eso lo ahorcaron. Oye, tú sabes que hay gente hoy que alaba la Revolución Francesa y la ponen como un ejemplo para las nuevas generaciones que de alguna manera, pues no saben o no conocen historia y piensan, ¿verdad?, que es una buena idea. O sea, el secularismo es buena idea, que el hacerle la guerra a la iglesia, pues es buena idea. Y uno pensaría, como yo escuchaba a 2 o 3 personas decir bueno, llevo bastante tiempo, bastantes meses. Yo creo que desde el año pasado, cuando empieza a calentar la campaña en Puerto Rico política, yo escuchaba a personas, analistas, decir, bueno, por ahí hay personas que se quedaron en la Guerra Fría y no se dan cuenta ya que el comunismo no existe. Sí, yo decía, bueno, pero ¿cómo empezó a decir que el comunismo no existe? Y entonces decían que habían otros países europeos que eran socialistas y estaban lo más bien y tenían educación, tenían planes de salud. Pero mi hermano, lo que pasa en el otro lado del mundo no es lo que está pasando en el lado de acá. El socialismo acá es otra cosa. Al otro lado del mundo es otro tipo de concepto muy, muy, muy distinto. Bueno, qué sé yo, si hay países, ¿verdad?, donde sus ciudadanos están dispuestos a pagarle 60% de sus ingresos al gobierno, pues sí, pueden tener plan médico y pueden tener la educación de gratis, pero dile al puertorriqueño que entregue el 60% de lo que se gana en contribuciones. Dile eso a un norteamericano después de la revolución que hubo en Estados Unidos contra Inglaterra, precisamente por los impuestos.
O sea, pero yo como yo decía esta semana a los pastores de nuestro ministerio, o sea, tenemos que conocer la historia, porque la historia se repite y siempre sigue la misma norma. O sea, cada vez que hay una sociedad que empieza a convulsar, aparece alguien a decir que tiene la solución. Y a veces son caras nuevas, a veces no son tan nuevas, pero son gente joven. Y siempre la sociedad moderna también se caracteriza por un culto a los jóvenes. Por eso es que cuando vienen las caras jóvenes en la política, por lo general casi siempre ganan. ¿Verdad? Le pasó a Rosselló Padre, le pasó a García Padilla, le pasó a mucha gente joven, que la gente dice son jóvenes, y vienen con muchas buenas ideas, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros estamos viviendo un tiempo crítico, como tú señalabas al principio del programa, y estábamos comentando antes también fuera del aire, hay una amenaza global a las libertades religiosas en este momento. O sea, y donde no hay una amenaza y están gobernando gente que no tiene temor de Dios, por lo menos hay unas advertencias a las iglesias a que se circunscriban su actividad a las 4 paredes. O sea, no quieren a ministros hablando en micrófonos de emisoras radiales. Bueno, aquí, Bueno, o sea, eso ya llegó aquí. sí, Oye, una gente que tiene su programa aquí, tenían un programa, todo dicho, me hablé con ellos aquí, tenían por años en el Canal 7, que yo no sé ni qué es el dueño de eso ahora, tenían un programa allí, y de la noche a la mañana, pagaban ahí full, de la noche a la mañana vinieron y dijeron que no, tenían que irse. ¿Por qué? Porque tocaban temas que ofendían alegadamente a la comunidad LGTBQ, ofendían a esto, y que no podían tolerarlo allí. Por eso son gente que no, son gente buena, humilde, que no quieren tener un escándalo ni nada, no quieren, pero son víctimas de esto, y eso es hoy ellos. Sí. Esto va a venir después, dependiendo quién tiene el control de la autoridad, mira, y qué leyes pasan y lo que hacen. Ahora mismo Facebook en ocasiones le dice a las emisoras donde yo transmito, le dice, no puedes repetir el programa a través de la plataforma, sea porque alguien se quejó que no le gustó lo que yo mencioné, de valores morales o alguna crítica social o de naturaleza pública que hice, y simple y llanamente le dicen a la emisora, si lo hace o lo publica, esto es un strike casi, y si te pasa de 2 strikes, pues te podemos tumbar la plataforma de la emisora en Facebook. Y entonces a veces pues tienen que, ¿verdad? Censurar, pero, y no censurar abiertamente, porque me lo dice, mira, Víctor, bueno, y tú has visto cómo los medios digitales en Estados Unidos ejercieron censura sobre todo los grupos conservadores, sí, incluyendo, empezando por la gente de fe. Eso es el peligro máximo que tienen, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Los grupos que hay que seguir de cerca, pues a los grupos religiosos, porque esos tienen un compromiso con predicar la verdad. Y parece que ahora predicar la verdad constituye una amenaza para el status quo. Mito, pero míralo, la vara para medir las cosas. A estos hermanos los sacan del Canal 7, alegadamente, o sea, y lo hacen en una forma, porque estos grupos de extrema izquierda, de Sodoma y Gomorra, como yo le llamo, y de otros grupos, ellos piden tolerancia, pero una vez que tienen el poder, son intolerantes. Seguro. Ahora, entonces, no, que está ofendiendo, no, lo sacan, no, aún pagando. ¿Qué sucede? Pues tenemos nosotros la base nuestra, las 2 plataformas que tienen miles y miles de personas, Clamor a Dios, Ministerio Clamor a Dios, Inc., y la otra plataforma, Jorge Rasky, página oficial. 23, 24 de diciembre, invaden esas páginas con pornografía, bestialismo, pornografía de todas clases. Todas clases de pornografía. Una cosa horrible. Yo, sinceramente, a mí me empieza a llamar la gente y me empieza a decir, mira, ¿qué pasa? Y yo digo, yo no sé, yo lo que hago en mi programa y yo no me pongo a ver eso.
¿qué sucede? Que cuando vemos, me entrevista una periodista, primero me entrevista la de Lo Sé Todo, el Canal 4, los otros días, hace unos días me entrevistó la del Canal 11, periodistas están viendo, dice, ¿qué está pasando? Es horrible lo que estamos viendo allí. Me lo dicen las periodistas, me dicen, pero yo estoy haciendo lo que puedo. Miles de personas han escrito. Tenemos ahora un plan que estamos trabajando a ver cómo desactivamos esto. Facebook, ¿tú sabes lo que nos contesta? Que eso no va contra sus reglas, que eso no ofende a nadie. Pura pornografía, hasta bestialismo. Nosotros entendemos que quienes lo están haciendo para destruir la imagen de uno, para que la gente... Y eso es la gente que me llama y me dice, mire usted, yo no puedo hacer más nada. Estamos bregando, no hemos podido ni entrar, no hemos podido cerrarla, no hemos podido hacer nada. Ahora, ¿qué sucede con eso? Bueno, que la gente cree que uno no está haciendo nada, pero nosotros logramos investigar que eso sale de Vietnam, una célula de hackeo en Vietnam que tiene aliados, yo no sé qué, una célula en Illinois, creo que en Chicago. Entonces están vinculados. Entonces, eso refleja la vara para medir las cosas con diferentes. Entonces, tú dices algo que, bueno, aquí pues en la televisión no hay tanto problema, pero cuando tú vas a YouTube, pues yo grabé 3 programas aquí con el que conseguí el video del coro de voces eran como 30 homosexuales cantando y 2 directores de Broadway dirigiendo. En el coro cantaban y decían, en inglés, pero decían, we're coming after, ustedes tenían miedo, venimos tras tus hijos ahora, pero abiertamente, venimos tras tus hijos. Yo pasé eso y una cosa que tenía en una página, como le llaman en YouTube, me la respondieron. Porque, claro, no porque saliera aquí, en la televisión no tienes problema, es si sale por YouTube o si sale por Facebook. Sí, entonces se inventan unas excusas de que hay unos derechos reservados o que uno utilice que una música que está registrada, y a veces yo, ¿pero qué música? Yo no utilizo música. Pero a veces hay gente de estos mismos grupos que se querellan. La querella le llega a gente dentro de Facebook que posiblemente tengan las mismas conductas. Y tú sabes que todo eso, ¿verdad? Es lo que le llaman los famosos estos algoritmos. O sea, nosotros estamos en una época bien complicada, Jorge, donde ahora yo puedo decir, hay cosas que están escritas en Apocalipsis que yo no podía entender en un momento dado cómo a nivel global la gente podía conocer unas cosas. Ahora puedo entenderlo, porque, o sea, hay cosas que ahora mismo tú las publicas y se van virales. O sea, o hay gente del otro lado del mundo que interfieren hasta las elecciones, metiendo comentarios, ¿verdad?, en contra de los conservadores, publicando los comentarios de los liberales. Si Elon Musk no hubiera comprado Twitter, yo creo que en Estados Unidos las elecciones ahora mismo en términos de encuestas fueran distintas. Pero tan pronto él compró esa plataforma y hizo una limpieza de toda la gente que estaba prejuiciada en contra de los grupos conservadores para permitir que gente conservadora pudiera poner sus posts allí. Pues mira, cambió. ¿Y qué hicieron muchos de esos grupos en Estados Unidos? Trataron de hacerle un boicot. Lo que pasa es que tú tratas de hacer un boicot al hombre más rico del mundo, pues es un poquito cuesta arriba. Pero él mismo comentó cómo en forma adrede se trataron de censurar. Mira, Raki, tú sabes las veces que en los 70 nosotros hablábamos en contra de una película pornográfica y salían todos los medios a gritar, no, eso es censura, ustedes están censurando. Pero ahora censuran abiertamente a los grupos religiosos. ¿Y qué dicen los medios? Ellos no dicen nada. O sea, la película de Sound of Freedom, mira la experiencia que yo tuve. Yo aquí, cuando veo una película que puede beneficiar al pueblo, yo pido el trailer y el anuncio y le digo a la gente que vaya al teatro a verla. Yo estuve 50 años sin visitar un teatro
yo me imagino por qué Dios no me permitió en 50 años visitar un teatro, por muchas cosas. Yo era un adicto a eso. El asunto es que vamos a Washington, fue en Washington creo que fue. Sí, Georgetown, para ser más Georgetown, exacto. Washington, y su esposa me convencieron a ir a ver La Pasión de Cristo. Y de ese momento, pues yo dije, pero hay que investigar esto, hay que ver esto, porque este es un mundo aparte. Entonces, no ir a ver cualquier cosa, pero poder estar atento a lo que está pasando en ese mundo. Y fui y me di cuenta que era un sitio donde se podía infiltrar la palabra de Mel Gibson, un impío, yo no sé qué, un alcohólico, porque era alcohólico, fue el hombre que Dios usó para esa, un católico práctico, pero que luego busca su fe en el alcoholismo, en el momento que está alcohólico, pues busca en su catolicismo ver cómo sale y entonces hace esa película, La Pasión del Cristo. Y luego de eso ha habido montones de películas que han cambiado la influencia del cine. Ahora, hay cosas en el cine que uno no debe perder su tiempo. Entonces, yo después de eso me dediqué a analizar todo eso. Y una de las cosas que encontré fue que entonces me ponía a ver qué películas no salen al teatro. Y entonces fui al teatro, no voy a mencionar su nombre, pero es donde yo voy, y cuando veo algo que vale la pena, voy con mi familia. Y le pregunté, ¿por qué si la película Sound of Freedom, Sonido de la Libertad, ha estado 2 días aquí y ustedes la van a quitar? Y abogué y empecé una campaña para que se abriera Cinema Arts, creo que era la Sí. Cinema Arts, y eso. Y entonces la compañía se entendió. Aquí mismo, a través de esta cadena, empecé a decirle, despierten. Y entonces los gerentes y todo allí me quieren mucho. Entonces yo dije, no, mire, aquí a usted le conviene esto. Bueno, la película estuvo como un mes allí después de eso. Después de Jabulú, que formé, yo todavía hago mis pequeños jabulúces quietecitos, pero todavía estoy dando agitado, estoy activo todavía. Y estuvo la película en Montelledre, estuvo como un mes. ¿Y sabes lo que hacían? Lo que hacían era con una película, quien fuera que tuviera influencia, en la compañía que fuera, lo que hacen es que la pasan por un teatro por allá, que no hay casi presencia, no hay clientes, y después la mueren. Eso estaban haciendo con la película Sound of Freedom. Yo empecé a abogar, aquí pasamos el trailer, me fui a los gerentes, hablé, empezamos una campaña y casi un mes o más de un mes tuvo esa película en Montelledre, en algunos otros sitios, y las salas se llenaron. ¿Y sabe qué? Lo que se está alegando es que Dios usó a esa película para despertar la conciencia de la nación a lo que es la esclavitud, el tráfico humano, de la esclavitud sexual, el tráfico humano, que deja más que el tráfico de drogas. Así. Entonces, porque se usan los niños no solo para prostitución, cuando ya no sirven, se usan para piezas. Venta de órganos. Venta de órganos. Y entonces eso ha despertado a la comunidad. A ese hombre le boicotearon ser artista en muchas películas. A Mel Gibson le ha hecho la vida imposible. Y mira lo que ha pasado con esto de Simon Diddy, como se llama el señor este. Ha salido lo que Mel Gibson denunció en Londres hace un año. Mel Gibson dijo que Hollywood era un antro de perdición donde había hasta canibalismo y habían prácticas sexuales totalmente abominables. Y había toda clase de inmoralidad, que era el pozo séptico más grande, por poco lo destruyen. ¿Qué ha pasado ahora? No pasa un día que no sale algo más, y algo más, y algo más. Bueno, dicen Jorge, que está al mismo nivel que Epstein, sí, el famoso fulano que tenía la isla y el avión, sí, que le llamaban Lolita Express. Aquí al lado de Puerto Rico. Donde se montaron presidentes, donde se montaron montones de personas bien influyentes que se suicidó misteriosamente en una celda. Eso lo mataron en la cárcel de Nueva York, lo mataron. Se apagaron las cámaras en un momento dado y amaneció muerto. Y estaba en esto lo llaman, cuando las personas pueden atentar contra su vida y los ponen presos, los ponen en una, se me olvida el término. Vigilancia. En una vigilancia de suicidio. 24 horas. Y curiosamente se apagó la cámara 1 hora y después amaneció muerto. No, porque había gente importante
nombres bien importantes en el mundo político, económico, en el mundo de la farándula, todo. Y iban a esta islita que queda aquí al lado. Bueno, están diciendo, en Estados Unidos, Raquel, están diciendo que la gente que está en el bando demócrata estaban diciendo que Trump no podía volver a la presidencia porque si daba la publicidad el listado de clientes de Epstein, se iba a sacudir la nación americana, se iba a sacudir. Y mira, y yo no dudo que sea ese listado sea tan terrible, porque lo de este artista urbano, Didis, nada más que lo que han publicado es escandaloso. Figura de la farándula, violencia, trata humana. O sea, y tú dices, si lo poquito que han filtrado a los medios antes de que ese hombre vaya a un juicio es cierto, pues no es nada yo no puedo dejar de pensar que el listado de Epstein sea algo que pueda estremecer. Bueno, una de las razones a que mucha gente. yo digo, yo personalmente, y esto es mi criterio y lo mantengo, yo he defendido no la imperfección de Trump. He defendido lo que la Biblia dice, que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y le presento el caso de Ciro y cómo Dios lo usó, lo llamó su ungido y su siervo, y no era nada santo, pero fue el hombre que restauró el culto con Esdras, lo envió a Jerusalén después de los 70 años de cautiverio a levantar el culto a Jehová en Jerusalén. Ahora, ¿qué sucede? Que si ese hombre, entonces tú, bueno, todo lo que habrá hecho, pero ¿por qué jamás? Y yo, mire, yo conozco la historia de Bill Clinton. Podía hablarle de lo que me pasó a mí cuando yo estaba en Noti1 con ese asunto, y que fue muy positivo porque me respetaron. Carlos Sánchez vino y encendió la llama y después se fue. Y yo me quedé con el asunto. Pero el asunto es que si tú analizas la vida de todos estos líderes, hay cosas peores que lo que han salido con Trump, pero son ocultados. ¿Cuál es lo quieren más? Bueno, ahora mismo Dios, y lo digo aquí, no, estoy orando porque Dios me ha dado testimonio que oremos por Donald Trump. Ya sabemos que en Irán han sacado precios sobre su cabeza y han mandado grupos terroristas a Estados Unidos a ver si destruyen al tipo. Ahora, si son capaces de tratar de destruir a Netanyahu, destruir su casa con su esposa dentro y no estaban allí, estos dos atentados contra Trump lo que refleja es el odio que hay contra el hombre. Y le tienen miedo al tipo. ¿Cuál es el miedo? Que han armado el sistema de justicia. Han hecho cosas que otros que administraciones demócratas no se atrevieron a tocar. Y lo trataron con respeto. ¿Cuál es la idea? Que todos los días aparece algo nuevo. Porque saben que si ese hombre llega al poder y decide destapar la olla de la podredumbre en Estados Unidos, puede ser que algunos vayan hasta presos de verdad. Yo oro por ese hombre porque Dios me ha revelado que pida oración por él, porque ahora mismo los iraníes están planificando a ver si pueden matarlo antes de las elecciones. Bueno, Jorge, dicen que lo que ocurra en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre puede llegar a determinar también cosas que van a pasar en Israel. Claro. O sea, porque acuérdate que nosotros en muchas de las ocasiones que fuimos y viajamos a Estados Unidos, siempre en muchos de estos eventos estaba el ministro de Cultura israelí, el embajador. O sea, y el embajador israelí. Y a veces, o sea, y los vínculos de... Y a veces mi primer ministro viajaba. Sí, y los vínculos siempre han estado entre Estados Unidos y Israel. Pero dicen que en estos últimos meses de guerra han habido unos choques, ¿verdad? Biden ha amenazado y Kamala Harris se ha portado... A mí Dios, yo hablo, no tiene que ser la nombre. Dios, cuando empezó toda esta política, Dios me mostró que Kamala Harris y el team Waltz tienen el espíritu de Acab y Jezabel. Es un espíritu, es el espíritu de maldad. Esa gente coge el poder. Estados Unidos va a barranco abajo, peor de lo que usted ha pensado. Por eso yo he orado. Yo no voto allá, pero si yo votara allá, yo no lo niego. Eso es mi parte. Yo votaría por Trump.
y le diré al pueblo, por lo menos salga a votar, no se quede en sus casas, por favor. Esto va a repercutir fuertemente. Sabe que han amenazado a Israel con no darle más armas. Sí. Y todo esto está en juego. Yo voy a dar un mensaje en los próximos días a todo el país, no voy a entrar en detalle ahora, sobre mi inquietud, lo que Dios me ha puesto en mi corazón, y sobre las elecciones, la importancia de las elecciones en Estados Unidos y Puerto Rico. Y la gente como que se ha endurecido, no sé, como que... Y yo quiero terminar con esto y tú terminas el resto, pero me puse a estudiar, siempre sacan el cuco de la separación de Estado y Iglesia, y me puse a estudiar el asunto de dónde viene eso. Primero, en la Constitución de Estados Unidos no existe. Creo que aquí lo metieron a su forma, pero la Constitución de Estados Unidos va por encima de la de aquí. Así que aquí no pueden aplicarle que yo como ministro, si Bad Bunny y Calle 20 o 40, lo que sea, y fulano de tal, y el otro está fargado de por allá, puede hablar, porque yo no puedo hablar. Tengo derecho. Pero terminando esto, Milton, sucede que hubo un caso, cuando Jefferson era presidente de los Estados Unidos, un caso donde la Convención Bautista en Connecticut, Dunbury. sí, le manda una carta a Jefferson y le pregunta. Y ahí fue que dije lo que pasó con la cuestión de lo que hubo cuando vino la reforma y todo, y lo que pasó con Inglaterra, con Juan Bunyan y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Él les dice, la separación es que el gobierno no se meta a decirle a la iglesia lo que puede decir, lo que no puede decir, que puede predicar, que no puede predicar. Y lo corto ahí, porque me quedé eso en la mente. Le dice, Jefferson le escribe, esa carta está guardada como una reliquia, un documento histórico. Sí. Le dice, la separación de Estados se hizo como lo que estaba pasando en Europa, que los gobernantes estaban interviniendo, apoderándose de la religión. Pues aquí pasa lo mismo, para que no haya una teocracia, porque la iglesia tenga libertad de expresión, libertad de adoración, no de libertinaje, sino libertad con entendimiento. Sí, y de hecho, Racky, tú sabes que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la bóveda del Capitolio Estatal, y en ese tour que nosotros cogimos con David Barton, después del 9/11, que aquello nunca se me va a olvidar, aquellas calles militarizadas. Bueno, yo nunca viví en Estados Unidos. El subterráneo estaba militarizado. El subterráneo adentro, y también, o sea, cuando fuera tú ibas de Virginia hacia Washington, cada cierto tiempo habían soldados. Y tanques, y cosas de esas. Cañones y todo. Pues tú sabes que, curiosamente, esa carta de Jefferson habla, él usa una frase. Él le dice a esa gente bautista de Dunbury, mire, no se preocupen, aquí no va a pasar lo que pasaba en Inglaterra, de que había una religión oficial. No, nosotros vamos a hacer algo distinto y vamos a hacer cosas para asegurarnos de que haya un muro de separación. Y esa frase la utiliza. Obviamente esa frase la han distorsionado los jueces a través de la historia de los liberales, para tratar de hacerle ver a la gente de que eso está en la Constitución, pero eso nunca estuvo en la Constitución. Y mire, lo más dramático era que Jefferson no podía ir a Virginia al culto, y tuvieron que hacer una capilla en el Capitolio. Sí. Y los que cantaban, los músicos del devocional, era la Marina, los músicos de la Marina, de la banda de la Marina de los Estados Unidos, en el Capitolio Estatal. Yo nunca me he oído eso. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero me acuerdo de esa noche que viajamos por dentro, que todo Washington está conectado con túneles, y habían tipos armados por cada 15 pies, y afuera tanques, y cuando fuimos para Virginia. Es una cosa increíble, pero leer la historia de la fundación de la nación. Y en los próximos días, como le digo, en los próximos días voy a hablarles un mensaje especial. Lo estoy programando para el lunes 28 a las 10 de la mañana por Facebook, y se va a transmitir a todas las canales de Facebook que podamos, para que el pueblo sepa que en estas elecciones hay que saber votar, hay que orar, hay que salir a votar, porque el destino del país está en nuestra mano. Milton, te voy a invitar, porque no nos da tiempo, que te quedes
venga mañana para otro programa más. Seguro, cómo no no. te quedes porque aquí no van a dar nada, aquí dormir en el piso. Dios le bendiga, hermanos. Recuerden que el lunes 28 a las 10 de la mañana habrá un mensaje especial a todo Puerto Rico y los Estados Unidos por mi Facebook principal, y vamos a ver qué otras conexiones hacemos para que esto salga a todo el país y a Estados Unidos. Estas elecciones deciden el futuro inmediato de Puerto Rico y los Estados Unidos. Salgan a votar, no se queden en sus casas, oren a Dios. En Puerto Rico, pues, tenemos una situación especial, les vamos a estar hablando continuamente. En el próximo programa tocaremos algo leve porque hay que aprovechar cada momento. Así que Dios les bendiga y recuerden que pueden escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y aquellos que sienten su carga a colaborar con nosotros, háganlo. Gracias, Milton, por estar aquí. Seguro, bueno. Y nos quedamos y nos vemos en el próximo programa. Dios es más grande que tu problema y hará lo imposible en tu vida. Por mi devoción, lo hiciste todo por mi atención, inestimable en belleza y valor, y a tus pies hoy canto esta canción. Cómo te amamos, Yeshua. Cómo